Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en nuestro querido programa Sin Red de todos los miércoles, son las 18:04. Estoy aquí con mi compañera Susana Frey Díaz, además productora del programa. ¿Qué tal, Susana? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a tener un programa como siempre interesante. Hoy vamos a tener como invitada a la decana del Departamento de Artes en Movimiento de la UNA. Se llama María Marta Gijena. ¿Qué tal, María Marta? Buenas tardes. Te habla Susana Bultagio de Sin Red. Hola, ¿cómo estás, Susana? Un gusto realmente tenerte en nuestro programa. Después de escucharte el día de, creo que fue el miércoles pasado, justamente en el Centro Cultural San Martín, que era interesante poder tenerte en nuestro programa para hablar. No vamos a hablar como se habló allá porque no tenemos tiempo, pero sí algo que esté relacionado con tu actividad como decana de las artes en movimiento, que es, la verdad que es un título nuevo para mí, pero sí, la danza es un arte en movimiento. Sí, así es. Primero, muchas gracias por invitarme y siempre está muy bueno poder contar qué es lo que hace la Universidad Nacional de las Artes, que fue parte de la organización de Claxo, donde pudieron escuchar también a otra decana, hablar de lo que hacemos. Sí, el departamento que dirijo se llama Departamento de Artes del Movimiento y tiene varias carreras en donde ese nombre implica no solamente la idea de una danza en términos de lo más clásico, de lo que rápidamente la gente se imagina como danza, sino pensar un poco más ampliamente en la idea de movimiento con una formación académica, pero ampliando esas nociones. Eso es importante para nosotros. Por ejemplo, ¿qué otra forma de movimiento podría incluir? Mira, nosotros tenemos nuestras carreras de grado, son licenciaturas en composición coreográfica, pero esas carreras de grado son en danza teatro, en comedia musical y en expresión corporal. Claro. Y entonces la formación es muy variada, tiene incluidas cuestiones como más performáticas, no de una idea de lo técnico en un sentido duro, sino también advirtiendo que las artes hoy no tienen esa división clásica que tenían en un determinado momento, ¿no? En donde claramente vos podés decir, bueno, acá empieza el teatro, termina el teatro, empieza la danza, termina la danza, empieza la plástica, etcétera, ¿no? Y entonces me parece que esa es una visión que inauguró de alguna manera la universidad acá en la Argentina. Y por otra parte tenemos como otros proyectos que tienen que ver con danza comunitaria, con danza integradora, y esas son también materias dentro de las carreras, que eso también es una innovación en Latinoamérica, te diría. Sí, nosotras tuvimos la oportunidad de conversar en algún momento con González Gons, claro, una directora de danza justamente para gente con discapacitados o gente que no tiene movilidad normal. Y sin embargo, esto debe ser lo que vos te referís, la danza integradora, han logrado cosas maravillosas con el grupo. Sí, claro, absolutamente impresionantes y sobre todo con una idea, por ejemplo, en el caso de Susana precisamente integrar las posibilidades de movimiento con una actitud inclusiva. Y digo que siempre es un desafío porque no estamos preparados para la diferencia. Es cierto. Nosotros tampoco como formadores de arte, en realidad. La idea es que el arte asume las diferencias, incluso las provoca, pero en realidad al momento de trabajar pedagógicamente, todos nosotros, digo, los que hemos estudiado el profesorado de danzas u otras formaciones vinculadas, en realidad nos han enseñado cómo enseñarle a cuerpos normalizados y eso es un desafío porque también eso es una necesidad de estar atentos todos los días a no repetir
modelos y conductas claro. En las que ya estamos como, ¿no? Naturalizados. Sí, sí, y además que no podemos salir de ahí, es como algo encerrado que no nos permite crecer. ¿El cuerpo habla, podríamos decir? Sí, yo creo que sí, que produce signos, te diría. Uh-huh. Que produce signos que se dan a la interpretación y que entonces es un modo de comunicación, pero que decir que habla es tratar de pensar que el cuerpo dice de la misma manera que dice la palabra, y la verdad es que lo hace de otra manera, no ni mejor ni peor. Tampoco yo creo en la posición de que el movimiento es más expresivo que la palabra. Creo que se tratan de modos diferentes que se articulan y que la cuestión es poder, en gran medida en nuestras carreras, trabajar para que ese instrumento de comunicación sea lo más adecuado posible a lo que uno quiere transmitir. En un sentido, eso es lo que hacemos, claro. ¿no? Yo estaba leyendo... Formar para que el artista pueda producir lo que efectivamente cree que produce, poder mirar críticamente su trabajo también. Claro, desde afuera. Justamente el eslogan de arte y política era transformar el presente para imaginar el futuro, ¿no? Y sí. Yo pensaba respecto a la danza, a tu tema en particular, ¿qué movimientos o qué cambios se están buscando para modificar o para mejorar el futuro? Bueno, yo creo en principio que tal vez históricamente, no sé si en el mundo, pero podría decirse en gran medida, pero en la Argentina también, la danza, las artes del movimiento en relación con su conciencia de transformación política han estado como una idea de que la danza era o bien entretenimiento o bien una reflexión metafórica pero sin compromiso sobre los temas y los modos. Y yo creo que lo que logra la universidad en ese sentido es plantear algo que yo mencionaba ese día en Claxo, que es como una especie de mantra para mí, que es tratar de abandonar la posición de que los que bailamos respetamos un modelo que tiene que ver con la belleza y el silencio también, ¿no? Y en ese sentido creo que la posición crítica de la universidad es formar bailarines, coreógrafos, personas interesadas en el movimiento, que sean críticos con su mundo y que entiendan que a través de eso pueden producir modificaciones. Esto tiene que ver incluso hasta con la agremiación de los bailarines, que es una cosa nueva, sí. Con la idea de que uno es un profesional y un trabajador de la danza, con tomarnos más en serio, ¿no? Claro. Y no plantear que por esta fórmula del lugar común de por amor al arte, entonces no somos actores políticos, ¿no? Me parece que ese es un cambio que la universidad puede producir y que si eso a su vez lo transmitimos como docentes en todos los niveles de educación, porque nosotros formamos docentes de todos los niveles de educación. Decir eso es un logro, ¿no? Sí, justamente hay un tema que nosotras nos estuvo ocupando la semana pasada, que es el cierre de los institutos de formación docente. Yo creo que tal vez vos te habrás formado en uno de esos institutos o darás clases en uno de estos institutos. Sí. Y bueno... Bueno, muchos de nuestros docentes son docentes de esos institutos de formación o son docentes que se han formado en esos espacios que han sido fundamentales para la labor pedagógica y artística. Hoy ni siquiera saben muy bien quiénes están ahí en esas instituciones, en esos 29 profesorados, cuál es el proyecto real de esta UNICABA. Sí, digamos, la incertidumbre es muy grande, pero claro, con las condiciones generales que conocemos, nadie piensa que esa incertidumbre sea porque el proyecto es fantástico para la cultura y las artes. O sea, tenemos derecho a sospechar. Y sí, ¿no? Sí, porque además
Es mucha la gente, en la incertidumbre. Claro, además son muchos los profesionales y los alumnos que quedan un poco en el aire y a mí no se me ocurre pensar que los van a reunir a todos en Unicaba. No, ese es un proyecto un poco pareciera megalómano, pero también es un proyecto sobre el cual nosotros en términos universitarios no tenemos muchos detalles porque precisamente pareciera que somos una suerte de competencia para ese futuro proyecto. Claro. Y que en ese sentido prefieren explicarnos aún menos que lo que les explican a quienes están involucrados como docentes, como autoridades y como estudiantes en esas instituciones, ¿no? Uh-huh. Entonces quedamos en un doble sentido también excluidos, porque no hemos podido conversar tampoco con las autoridades de la ciudad en función también de articular recursos, Claro. de trabajar en conjunto. No hemos sido convocados en ese sentido ni informados de la posible superposición o preguntas acerca de cómo articularíamos las diferentes dimensiones de la formación. Claro. Eso tiene que ver con una falta de proyecto o con una confusión que es funcional a agarrarnos desprevenidos, sí, creo. Sí. Hay otros intereses de por medio, ¿no? Pero bueno, me imagino siendo decana de este departamento de arte, movimiento, qué responsabilidad la tuya, ¿no es cierto? ¿Qué significa para vos en estos días así complicados y para la educación, ¿no? En general, en nuestro país, ser decana del departamento de artes en movimiento de la UNA? Es una responsabilidad siempre. Yo vengo de ser secretaria general de la universidad durante unos 8 años. Antes que eso formo parte de un proyecto con un gran conjunto de gente dentro de la universidad. En realidad la responsabilidad es idéntica en el sentido que uno lo asume con una vocación muy fuerte, que sé que comparten los otros decanos y decanas. Lo que pasa es que los tiempos hostiles ameritan de uno como una templanza para tratar de entender dónde están dónde no distraerse y saber dónde está el enemigo y dónde tenemos que estar muy fuertemente defendiendo un proyecto que yo creo que no es un proyecto de universidad, es un proyecto de país que se encarna en las universidades. Yo soy graduada de los profesorados, yo soy graduada también de una universidad pública, de la UBA, y yo no hubiera podido estudiar mi carrera si no fuera por la universidad pública y gratuita. Soy primera generación de universitarios en mi familia. Así que si no defendemos esa posición y no tenemos claridad en lo que significa la universidad pública, es mucho más que la propia universidad lo que pagamos como costo. Claro, perdemos mucho, perdemos todo muchas posibilidades justamente de dar paso a la cultura, a la educación en nuestro país, tan necesaria para quienes tenemos que formar para el futuro. Así que, la verdad, María Marta, tenemos otras notas hoy, pero me encantó tenerte en el programa. Lamento que no pudo llegar mi compañera porque ella seguro tenía más cosas para preguntarte. Si vos querés agregar algo más importante que quieras. Yo les agradezco realmente, digamos, me parece que cualquier espacio en donde podamos conversar de las cuestiones que nos interesan colectivamente es muy importante, así que felicitaciones a ustedes por sostener el espacio y por... Mi compañera que está no puede llegar, pero me manda una pregunta, me la mandó por WhatsApp, porque me habla del cuerpo en movimiento en las marchas, ¿viste? En las marchas, justamente. Ah, sí, claro. Que no tiene que ver con el arte, pero sí tiene que ver con la expresión. No sé si no tiene que ver con el arte, no está planteado como una propuesta estética, pero creo que es performativa y tiene la potencia de ese cuerpo colectivo, ¿no? Claro. Y de la presencia, que es algo muy propio de lo que hacemos en el departamento, poner el cuerpo. Todo el tiempo hablamos de eso, ¿no? Sí, uno lo pone para muchas cosas y entonces yo creo que
las marchas son una evidencia de esos cuerpos colectivos. Claro. Estuvo muy claro en la marcha, en las marchas, en la marea verde, digamos, esa idea de que ponemos el cuerpo porque pensamos esos cuerpos, ¿no? Sí, Entonces sí, a mí me parece que no sé si son posibilidades de pensar en términos artísticos, pero sí tienen una potencia estética que aportan a la potencia política, ¿no? Bueno, muy bien, la verdad que creo que eso es extraordinario, sí, porque sí. es como lo estético excede obviamente lo artístico. Sí, es así. No le pertenece únicamente. Claro. Y eso tiene una fuerza política que es imparable en un sentido. Sí, por suerte sí. Así es. Bueno, María Marta, te agradecemos muchísimo tu participación, que puedan seguir adelante, que cada vez sean más los que se benefician con estas charlas y con tu labor, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias y bueno, eso es parte de trabajo dentro de la universidad. Gracias por darnos este espacio. No, al contrario, que sigas muy bien. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Bueno, teníamos en línea entonces a María Marta Gijena, decana del Departamento de Artes en Movimiento de la Universidad Nacional de las Artes.